Las manos rudas de un guardia de seguridad, más gruesas y menos cuidadosas que las de un carnicero en pleno mercado, hurgaban sin pudor dentro de su humilde bolsa de tela. El forro de algodón, descosido por el uso y la necesidad, chirriaba bajo la fricción áspera. Doña Elena sentía que cada centímetro de su alma estaba siendo expuesto bajo las luces frías y crueles del recibidor de la mansión. No eran solo sus pertenencias lo que revisaban, sino 40 años de vida honrada que se desmoronaban como castillos de arena ante la primera ola de malicia. El aire en el vestíbulo, usualmente perfumado, con gardenias frescas y el aroma sutil del dinero antiguo, ahora olía a miedo y a la mentira más vil. «Mírela bien, don Rodrigo. Mire qué cara de santa tiene la ladrona». La voz de la señora Verónica, alta y estridente, rebotaba contra los mármoles italianos. Era una voz llena de desprecio, que hacía que las rodillas de Elena temblaran no por culpa, sino por la injusticia desgarradora. Entonces sucedió. El sonido que selló su destino y destrozó su reputación N por célice por metálico. Y un brillo incandescente. El guardia retiró de su bolsa, justo entre un monedero gastado y una estampa de la Virgen de Guadalupe, un objeto que parecía tragarse toda la luz del mundo. Un anillo de diamantes engastado en oro blanco, tan grande y tan obscenamente caro que parecía quemar la palma de la mano de doña Elena, aunque ella ni siquiera lo había tocado. Ahí está, el anillo de la abuela, gritó Verónica triunfante, con una sonrisa que no era de alivio, sino de pura y sádica satisfacción. En ese instante, en medio del caos, con la policía ya marcando el paso hacia la entrada, y las lágrimas ahogando el poco aire que le quedaba, Elena sintió un vacío absoluto. ¿Cómo había llegado eso allí? Ella, que había dedicado su vida a la honestidad, acusada de un robo tan monumental. Su mente, en un acto de autopreservación, se disparó hacia atrás, buscando el origen de tanto veneno. Si usted ha sentido alguna vez el puñal traicionero de la envidia, o la injusticia, si cree firmemente que la justicia de Dios tarda, pero nunca olvida a sus hijos, le pido que se suscriba a este canal ahora mismo, para que no se pierda ni un solo detalle de cómo esta verdad salió a la luz. Doña Elena tenía 62 años y el cuerpo de una mujer de 80, cincelado por el trabajo duro y la constante preocupación. Se levantaba en la madrugada, cuando las calles de la colonia San Rafael aún estaban cubiertas por una densa neblina fría, y los ruidos eran solo el preludio del día que venía. Su pequeño departamento, en un edificio antiguo con tuberías ruidosas y pintura descascarada, olía siempre a café de olla recién hecho y a chiles guisados, el aroma confortable de la supervivencia digna. El sonido que la recibía al despertar no era un despertador, sino el chirrido de las bicicletas de los vendedores de tamales, los gritos lejanos del pregonero, anunciando gas o pan, y el murmullo constante de una ciudad que nunca dormía. Su jornada comenzaba preparando el almuerzo para su hijo, Ricardo, y sus 2 nietos, los motores de su vida. Ella se aseguraba de que la mochila de los niños estuviera lista, que las tortillas estuvieran calientes y que su corazón estuviera blindado antes de salir a enfrentar su realidad. El contraste entre su vida y la vida de la familia Reyes era una bofetada diaria de realidad. La mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era un monumento al exceso y la indiferencia. Para llegar, Elena tomaba 2 autobuses que olían a diésel y apretujamiento humano, y luego caminaba 20 cuadras, usando su humilde delantal azul como uniforme y escudo. Ella no trabajaba por lujo, trabajaba por necesidad imperiosa. Ricardo, su hijo, había sufrido un accidente laboral que lo había dejado con una incapacidad parcial y Elena, la matriarca inquebrantable, se había puesto el peso de la familia en sus hombros flacos. Cada piso pulido, cada ventana impecable, cada joya limpiada, significaba un plato de comida para sus nietos y un medicamento esencial para Ricardo. Ella era la empleada doméstica de más antigüedad en la casa Reyes, habiendo servido fielmente a don Manuel Reyes por más de 20 años, desde que era apenas un joven que se casaba por primera vez. Su lealtad era de perro viejo, incondicional y silenciosa. Pero las cosas habían cambiado drásticamente cuando don Manuel murió y su hijo, el altanero y superficial Rodrigo, tomó las riendas. Junto a su esposa, la temible Verónica, el veneno comenzó a destilarse lentamente, como una gota implacable sobre la piedra. Bajo el reinado de don Manuel, Elena era respetada. Ahora,
era una sombra incómoda. Verónica Reyes era una mujer de 50 años que vivía obsesionada con la imagen y el estatus social. Su vida era una coreografía de gimnasios caros, cirugías estéticas y almuerzos con gente que solo se interesaba por su apellido. Para Verónica, Elena no era una empleada, sino una mancha, un recordatorio viviente de que el dinero no podía borrar por completo el esfuerzo manual. Las microhumillaciones eran diarias. Elena se fijó que ese candelabro aún tiene residuos de grasa, decía Verónica con ese tono melifluo que era más cortante que un cuchillo de cocina. El candelabro en cuestión era una pieza de cristal de Murano de 3 metros de altura, que Elena pulía con guantes de seda durante horas. Luego venía la inspección exhaustiva de su trabajo. Verónica tenía el hábito de pasar un pañuelo blanco por los rodapiés de mármol, después de que Elena terminaba, buscando el más mínimo rastro de polvo que pudiera justificar su desdén. Si encontraba algo y a veces, juraba Elena, ella misma ponía la pizca de polvo. El castigo no era físico, sino emocional. Es increíble que con tantos años aquí, siga usted siendo tan descuidada, Elena. ¿Será que la edad ya le está afectando la vista? ¿O es que simplemente no tiene interés en la decencia? Elena aguantaba en silencio. La regla de oro que se había impuesto era: ojos que no ven, corazón que no siente. Ella bajaba la cabeza, murmuraba un disculpe, señora, y volvía a limpiar, sintiendo como el desprecio le quemaba la garganta. Lo peor era el constante escrutinio. Desde que un par de aretes de perlas menores se perdieron y luego aparecieron en el fondo de la caja de seguridad de Verónica A., Elena era tratada como una potencial criminal. Tenía prohibido entrar a ciertas habitaciones si no estaba Verónica presente. Le revisaban el bolso al salir, al principio de manera sutil, pero con el tiempo, de forma abiertamente humillante. Un día, mientras limpiaba la vajilla de plata, escuchó a Verónica hablar por teléfono con su mejor amiga. Sí, mi amor. Es que con esta gente hay que tener cuidado. Les das la mano y se toman el pie. Viven en la miseria, ¿entiendes? Y la miseria engendra envidia. ¿Quién sabe qué se estarán llevando en sus miserables bolsas? Luego, Verónica volteó hacia Elena, que pretendía estar concentrada en la plata, y le guiñó un ojo con una falsedad que le revolvió el estómago. Elena dudaba. A veces, la desesperación la invadía en el bus de regreso. ¿Valía la pena seguir tragando esa bilis amarga? El bienestar de sus nietos realmente justificaba que se permitiera ser tratada como basura, día tras día, por gente que no conocía el significado de la palabra esfuerzo. Se sentía agotada y disminuida. Comadre, si usted ha estado en una situación donde ha tenido que sacrificar su dignidad por la estabilidad de su familia, ¿qué habría hecho en mi lugar? ¿Aguantaría callada por el bien de sus nietos? ¿O buscaría otro trabajo, arriesgando el sustento seguro? Cuénteme aquí en los comentarios, porque en esos momentos, la duda me carcomía hasta los huesos. Pero entonces, al llegar a casa, el abrazo de sus nietos y el olor a tierra mojada después de la lluvia, la anclaban a su propósito. Ella era Elena, la abuela fuerte, y no permitiría que la maldad de otros rompiera el plato de sus bendiciones. El día de la caída, el ambiente en la casa estaba particularmente tenso. La abuela paterna de Rodrigo, una anciana de la alta sociedad conocida por su fortuna y su mal genio, había estado de visita, y con ella había traído el infame anillo de diamantes, una joya familiar de valor incalculable que, según la leyenda, había pertenecido a una condesa. Elena había estado en la suite principal, terminando de limpiar. Había visto a Verónica colocar la joya, con excesiva ostentación, sobre el tocador de caoba, junto a un sinfín de otras baratijas costosas. «Ni se te ocurra tocar esto, Elena», había advertido Verónica, con un tono amenazante que no dejaba lugar a dudas sobre las consecuencias. «Vale más de lo que ganarías en 10 vidas». Elena había sentido con la cabeza, manteniendo sus manos firmemente entrelazadas detrás de su espalda, como siempre hacía en habitaciones llenas de tentaciones, para no dar lugar a ninguna calumnia. Al terminar su jornada, el ritual de la revisión comenzó, pero esta vez no fue sutil. Rodrigo el patrón estaba allí, con la cara enrojecida por la ira, y Verónica, con esa expresión de satisfacción contenida. «No vamos a esperar a que te vayas a casa. Elena se ha perdido el anillo de la abuela. Y tú eres la única que ha estado en esa habitación», espetó Rodrigo, con la voz temblándole. La sangre se le heló a Elena. «Señor, yo no he tocado nada. Se lo juro por la salud de mis nietos».
«Cállate, ladrona». Verónica se acercó a ella, sus ojos brillantes como los diamantes perdidos. «Ya estamos hartos de tu cara de víctima». El guardia, un hombre corpulento y sin alma, fue llamado. La humillación fue pública. Los otros empleados, la cocinera y el jardinero, miraban desde la distancia, con una mezcla de lástima y miedo. La bolsa de Elena fue vaciada con violencia en la mesa de centro, esparciendo su humilde vida unas cuantas monedas, su identificación gastada, la estampita de la Virgen y un par de aspirinas. No había nada, un silencio tenso llenó la sala. Por un segundo, Elena sintió un respiro de alivio, la justicia de su integridad. Pero entonces, Verónica, con movimientos rápidos y precisos, tomó la bolsa de tela y la sacudió con fuerza sobre la mesa. Fue un movimiento teatral, planeado, y de un bolsillo interior que Elena apenas usaba, un bolsillo donde guardaba su pase del metro, cayó la joya. El anillo, el grito de triunfo de Verónica, fue ensordecedor. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su vergüenza no era suya, sino impuesta. Sentía el peso de las miradas de los demás empleados, la burla, la confirmación de la mentira que la aplastaba. La policía llegó en ese momento. Con las sirenas apagadas para no alertar al vecindario de lujo, la esposaron. El frío del metal en sus muñecas fue la confirmación de que su vida digna había terminado. Al ser escoltada, bajo la lluvia de flashes de las cámaras de seguridad que registraban la escena, doña Elena se sintió totalmente sola, despojada de todo. Mientras era subida a la patrulla, la desesperación se transformó en una chispa gélida de lucidez. «Diosito, tú sabes que no soy una ladrona», rezó en silencio, con la cabeza gacha, el olor a desinfectante del asiento policial golpeándole la nariz. La policía la llevó a la estación. El proceso fue brutal y despersonalizado. La ficha de registro, las preguntas rudas, el frío de las bancas metálicas. La acusación formal era grave en robo de propiedad de alto valor. En medio de su terror, la imagen de Verónica, triunfante y cruel, se repitió en su mente como una película rota. Y fue entonces, en ese abismo de dolor, que un detalle insignificante, que su mente había registrado inconscientemente en el momento de su caída, regresó con una fuerza abrumadora. Cuando Verónica había tomado su bolsa para vaciarla sobre la mesa, Elena no había visto un acto impulsivo, había visto precisión. Había visto que Verónica no solo había revisado el bolso, sino que lo había manipulado con una rapidez sospechosa justo antes de que el anillo cayera. Pero eso no era la clave era la luz. Mientras era humillada, su mirada se había cruzado con el gran espejo veneciano que adornaba la pared frente al tocador. Ese espejo reflejaba toda la entrada, y más importante, reflejaba la zona detrás de la puerta del salón principal. Y por un segundo fugaz, vio un pequeño punto rojo parpadeando sobre el marco de la puerta. Una luz que ella no había notado antes. Era una de las cámaras de seguridad. La mansión Reyes estaba plagada de cámaras, pero todas eran visibles. Las cámaras estaban allí para monitorear a los intrusos. Sin embargo, don Manuel, el patriarca, había instalado años atrás un sistema de circuito cerrado discreto. Cámaras pequeñas de alta definición, colocadas estratégicamente en puntos ciegos, supuestamente para vigilar las habitaciones más valiosas cuando la familia viajaba. Rodrigo y Verónica, en su arrogancia y desdén por el sistema antiguo, pensaban que esas cámaras estaban desconectadas o que el archivo de video se había perdido. Nunca se molestaron en revisar. Elena recordó que don Manuel le había enseñado esa cámara en particular, la que apuntaba directamente al pasillo de servicio y al recibidor principal. Ellos me incriminaron, pensó Elena, la revelación golpeándola con la fuerza de un rayo, y grabaron su propio crimen. La idea era audaz, casi imposible. La familia Reyes, tan segura de su impunidad, de su poder, había cometido un error crucial. Habían orquestado la escena sin asegurarse de que el testigo mudo más peligroso de la casa estuviera ciego. Elena se enderezó en su silla de la estación de policía. El miedo no había desaparecido, pero se había canalizado en una determinación de hierro forjado. Ya no era solo una cuestión de su libertad, sino de exponer la maldad de esas personas que jugaban con la vida de los humildes. Ella no tenía dinero, pero tenía una verdad grabada en video. Si usted desea ver cómo esta mujer valiente e íntegra logró que esos ingratos pagaran hasta el último centavo por la humillación que le hicieron pasar, y que la verdad brillara más que ese diamante robado, deje su like ahora mismo y espere la parte 2 de esta historia, porque la cámara de seguridad
Estaba a punto de hablar. Elena sintió el gélido metal de la hebilla del cinturón golpeando el mármol. Un sonido seco que resonó en el silencio, cargado de humillación. No era su cinturón, era el de don Ricardo, su patrón, quien lo había arrojado con desdén, después de registrar su modesta bolsa de tela. La misma bolsa que contenía su almuerzo envuelto en aluminio y la foto descolorida de sus nietos. El diamante, ese objeto de lujo y perdición, brillaba ahora bajo la luz dura del salón principal. No en el dedo de su dueña, sino en el centro de la mesa de caoba, donde había sido expuesto como prueba de su infamia. Los ojos de Elena ardían, no por lágrimas, que se negaban a salir en público, sino por la vergüenza insoportable. Ella era doña Elena Vázquez, 62 años, una mujer que había cruzado desiertos de carencias, con la frente en alto, y que ahora estaba siendo despojada de lo único que le quedaba, su dignidad. Las siluetas de la familia de la Vega, sus empleadores durante 15 años, se cernían sobre ella como jueces implacables, susurrando y señalando. La señora Leticia en particular sonreía con una satisfacción helada, sus labios rojos curvados en una mueca de triunfo macabro. «Miren la hipocresía», exclamaba Leticia, agitando las manos. La mujer de fe, la abnegada servidora, la que reza todas las noches por nosotros. Y resulta ser una vil ladrona. Ese instante, ese rugido de acusaciones en un salón perfumado y opulento, se convirtió en el punto de quiebre. En el fondo, Elena sabía que ese momento no había nacido de la nada. Era la culminación de años de veneno silencioso. Era necesario, pensó con la mente en blanco, retroceder, ir al principio, a la razón por la que una mujer decente, con las manos curtidas por el trabajo honesto y el corazón lleno de amor por su familia, había terminado en la alfombra, con su vida hecha pedazos. Si usted cree, de verdad, que la justicia de Dios tarda, pero nunca falta, y que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra el camino para salir a la luz, le pido que se suscriba al canal ahora mismo. Solo así podrá acompañar a doña Elena en su camino de regreso desde el infierno de la calumnia. El olor del comal caliente y la manteca de cerdo friéndose en la calle de la colonia Guerrero era el himno de la vida de Elena. Desde antes de que el sol asomara sobre él, Popocatépetl, Elena ya estaba en pie, no con lujos, sino con una decencia forjada en la necesidad. Su pequeño departamento, que compartía con su hija y sus 3 nietos, era un refugio humilde pero impecable. Las paredes pintadas de un azul cielo gastado, las figuritas de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo adornando la única repisa, y la mesa siempre puesta para el desayuno, aunque solo hubiera frijoles refritos y tortillas frescas. Elena trabajaba en la mansión de la Vega, en Polanco, un universo de mármol y silencio, donde el aire olía a caro y a distancia. Su papel no era solo el de la cocinera y ama de llaves, era, en las palabras iniciales de doña Clara, la matriarca, parte de la familia, una parte muy específica y convenientemente invisible. Elena se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el guisado para su familia, caminaba las 3 cuadras hasta la parada del autobús y soportaba 1 hora y media de trayecto, apretada entre desconocidos, con el único objetivo de ganar el sueldo que permitía a sus nietos asistir a una escuela digna. Lo hacía con gusto. Sus manos, que antes habían amasado la masa para vender, gorditas en el mercado, ahora manejaban porcelana fina y plata de ley, pero el honor en el trabajo seguía siendo el mismo. Ella era el motor silencioso de 2 hogares en el suyo, lleno de amor ruidoso, y el de los de la Vega, lleno de un silencio ruidoso. El veneno comenzó a destilarse lentamente, gota a gota, con la llegada de Leticia Montes, la esposa del hijo menor de la familia. Leticia no era mexicana, era una mujer elegante, de gustos refinados y aires de superioridad que veía a Elena no como una empleada valiosa, sino como un objeto más del mobiliario, un objeto sucio, quizás, que necesitaba ser constantemente pulido. Al principio, eran comentarios velados. Elena, este mole está un poco pesado, ¿no te parece? En Europa no cocinamos con tanta grasa, no, por favor. Cuando sirvas el café a mis invitados, mantente a una distancia prudente, no queremos que huelan a cocina. En Elena, paciente y estoica, tragaba cada humillación como si fuera un trozo de pan seco, recordaba las caras de sus nietos, la necesidad de pagar la renta, y se silenciaba. Pero el desprecio creció exponencialmente,
transformándose en una guerra psicológica diaria. Leticia empezó a dictar normas imposibles. El uniforme de Elena, siempre limpio y almidonado, era revisado con lupa. Si encontraba una hebra, aunque fuera mínima, la hacía cambiar de inmediato. Si el suelo de la cocina no reflejaba su rostro, Leticia la obligaba a repetirlo, sin importar que Elena llevara 15 horas de pie. Un día, Leticia le preguntó en voz alta, frente al jardinero y el chofer: ¿por qué sigues usando ese peinado tan ancampirano, Elena? ¿No sabes que un poco de decencia personal refleja decencia moral? Si te ves como una persona descuidada, la gente pensará que descuidas las cosas de valor. Esa frase se incrustó en el alma de Elena en la decencia moral. Era su escudo, su única riqueza. La señora Leticia, con su sofisticación cruel, se había empeñado en hacer sentir a Elena que su humilde origen era una enfermedad contagiosa. Empezó a prohibirle el uso de ciertos baños, obligándola a usar el baño de servicio, que estaba en el patio trasero, aunque la casa estuviera vacía. La comida de Elena, que ella llevaba en su tupper, una porción de lo que hacía para sus nietos, era inspeccionada. Pero qué barbaridad, Elena. ¿Estás segura de que esto no contamina el aire de nuestra cocina? Por favor, come en el cuarto de servicio. Lejos de la Elena se preguntó innumerables veces si valía la pena. Si el dinero era tan importante como para soportar ser tratada como una paria en el lugar donde había invertido los mejores años de su vida. ¿Cómo era posible que una persona se sintiera con el derecho de destrozar la autoestima de otra por el simple hecho de pagarle un salario? ¿Dónde estaba el respeto que doña Clara, la matriarca, había prometido al inicio? Comadre, si usted estuviera en el lugar de doña Elena, enfrentando el desprecio diario de una jefa cruel, solo para mantener a su familia, ¿qué haría? ¿Aguantaría callada y con la cabeza gacha por los nietos? ¿O pondría un límite, arriesgando su único sustento? Cuénteme aquí abajo en los comentarios, porque la duda carcomía a Elena cada noche. El veneno se había ido acumulando, creando una atmósfera de terror silencioso. Elena ya no trabajaba con amor, sino con miedo, temiendo el siguiente juicio, la siguiente humillación pública. Todo culminó esa noche, durante la fiesta de aniversario de bodas de Leticia y su esposo. La casa estaba repleta de gente que vestía lo que costaba el sueldo de Elena por 2 años. Era un despliegue obsceno de riqueza. Elena servía canapés y copas de champaña, moviéndose entre los invitados como una sombra entrenada. La señora Leticia, deslumbrante en un vestido de seda esmeralda, lucía en su mano un anillo de diamantes heredado. Una joya que, según se decía en la cocina, valía más que la casa de Elena y toda la colonia junta. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando el grito estridente rompió la música de jazz y la conversación educada. ¡Mi anillo! ¡Se ha ido mi anillo! Leticia se sujetaba la mano con una histeria teatral. La multitud se quedó en silencio. Don Ricardo, el patriarca, se acercó de inmediato, pálido. ¿Estás segura, hija? ¿Dónde lo viste por última vez? Leticia, sin dudar, giró su mirada, llena de ira y lágrimas forzadas, hacia la única persona de la servidumbre a la vista, Elena, que justo en ese momento recogía unos platos vacíos cerca del piano. Fue ella, estoy segura. Elena ha estado rondando por la sala toda la noche. La vi mirándolo. Ella lo tomó. La acusación cayó como un rayo. Los invitados se apartaron de Elena, creando un círculo de exclusión. Su corazón se encogió hasta convertirse en una uva seca. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Señora, yo nunca haría algo así. Yo soy una mujer honesta, logró susurrar. La respuesta de Leticia fue un rugido condescendiente. Honesta. ¿Qué sabe usted de honestidad, Elena? Solo sabe de necesidad. Don Ricardo, revísenla. No permitan que salga de aquí. A la humillación fue brutal. Don Ricardo, visiblemente avergonzado, pero actuando bajo la presión social, ordenó a su hijo que acompañara a Elena al cuarto de servicio. 2 robustos guardias de seguridad se interpusieron entre ella y la salida. El hijo de don Ricardo, el mismo que Elena había visto crecer y a quien había alimentado con sus chilaquiles durante su adolescencia, la miró con absoluta frialdad. No había piedad, solo la certeza de que la gente pobre siempre roba. Le hicieron vaciar sus bolsillos, su delantal, vaciaron su bolsa de tela, donde estaban los restos del taco que había guardado. Y fue entonces cuando, en medio de la miseria de sus pertenencias, uno de los guardias exclamó: «Aquí está, el anillo». Estaba envuelto en el pañuelo,
señor en el diamante brillaba, expuesto incriminándola. Elena cayó de rodillas. El mundo entero se detuvo. No era posible. ¿Ella no lo había puesto ahí? ¿Cómo? La oleada de vergüenza fue tan intensa que le quemó la piel. Escuchó los susurros de los invitados, la risa ahogada de Leticia. La soledad fue su única compañera. La policía llegó rápidamente, alertada por don Ricardo. Elena se sentó en el frío piso de la cocina, las muñecas marcadas por el agarre firme del guardia. Las lágrimas que no había permitido caer en el salón brotaron ahora, calientes y amargas. No eran lágrimas de culpa, sino de absoluta desesperación. ¿Cómo iba a explicarle a sus nietos que su abuela había sido acusada de robo? ¿Cómo limpiaría su nombre si toda la riqueza y el poder estaban en contra de su verdad? Leticia se acercó a ella, ahora con una falsa dulzura. Deberías haberlo pensado antes. Elena, ahora, por favor, coopera. Si devuelves cualquier otra cosa que hayas tomado, quizás don Ricardo sea clemente y solo te expulse sin cargos penales. Esa frase encendió una pequeña brasa de resistencia en el pecho de Elena. No. Ella no se doblegaría. Ella no había tomado nada. Su fe, que había sido su sostén, se activó. Cerró los ojos y murmuró una oración a la Virgen de Guadalupe. En ese momento de profunda oscuridad, se negó a aceptar el papel de víctima. La verdad tenía que estar en alguna parte. Mientras Leticia se jactaba de la eficiencia de la seguridad, algo hizo clic en la mente de Elena. Leticia, que siempre presumía de su tecnología, había instalado un sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, extremadamente sofisticado hacía unos meses. Leticia, hablando con el policía mientras señalaba el salón, gracias a Dios, tenemos cámaras en cada rincón del salón, pero no hay necesidad de revisarlas. El anillo estaba en su bolsa. La prueba es irrefutable. Esa fue la frase clave. El error de ellos, su arrogancia. Pensaron que, al encontrar el anillo en la bolsa de Elena, no hacía falta más investigación. Estaban tan seguros de su propia impunidad y de la culpabilidad de Elena, que habían descartado su propia seguridad tecnológica como innecesaria. Elena, con la voz apenas un hilo, preguntó al oficial que tomaba su declaración en disculpe. Oficial, ¿han revisado las grabaciones de las cámaras? No pido clemencia, pido la verdad. Leticia soltó una carcajada burlona. ¡Ay! Elena, ¿quieres que vean tus manos ágiles, metiendo el anillo? No pierdas tu tiempo ni el nuestro. Pero el oficial, profesionalmente, asintió. Señora, es parte del protocolo. Se revisarán las grabaciones como evidencia de la cadena de eventos Anún. Rayo de esperanza cegador atravesó la desesperación de Elena en las cámaras. La verdad oculta, la posibilidad de que ese artefacto tecnológico, tan moderno y ajeno a su mundo, pudiera convertirse en el instrumento de su salvación. Ellos creían que la verdad estaba enterrada bajo el peso de su riqueza. Ella sabía que la verdad estaba guardada en un disco duro esperando ser revelada. Ella se aferró a esa idea con todas sus fuerzas. Sabía que, si la justicia de los hombres fallaba, la imagen capturada por el ojo mecánico no mentiría. Había una explicación para ese anillo en su bolsa. Una explicación que desmantelaría el imperio de mentiras de Leticia. Si usted también está ardiendo de impaciencia por ver a esos ingratos pagar por la humillación que le infligieron a doña Elena, si usted quiere ver el momento exacto en que la cámara revela la verdad y les quita la máscara, deje su like ahora mismo y demuestre que la inocencia debe ser vengada. La noche era larga, pero la verdad estaba a punto de despertar. El aire se había vuelto una masa densa y metálica, olorosa a sudor frío, desinfectante barato y la desesperación de la vergüenza pública. Ahí estaba doña Elena, inmovilizada por dos robustos guardias de seguridad del centro comercial, mientras la luz cruda y amarillenta de la oficina de detención hacía que las lágrimas en sus mejillas parecieran aceite. Ella no lloraba por miedo a la cárcel, lloraba por el peso insoportable de la injusticia y la traición. Su nuera, Mónica, una mujer joven, cuyo único trabajo parecía ser gastar y exhibir, señalaba con un dedo largo y con manicura, gritando la palabra ladrona con una cadencia que sonaba ensayada, casi como una actriz de telenovela de bajo presupuesto. El objeto de la disputa, ese anillo que brillaba con una luz obscena de diamantes de quilates excesivos, no estaba a la vista. Pero Mónica lo había sacado de la bolsa de tela de Elena, frente a docenas de personas, afirmando haberlo encontrado milagrosamente,
entre los calcetines limpios y las tortillas frescas que Elena acababa de comprar en el mercado de la esquina. El ruido de la sirena de la policía era ensordecedor, una cacofonía que borraba cualquier intento de Elena de defenderse. En ese momento, atrapada entre las paredes grises y la mirada condenatoria de su propio hijo, Marcos, que solo la miraba con desprecio por arruinar su reputation, la mente de Elena se disparó hacia atrás. Ella tenía 62 años. Una vida tejida a base de esfuerzo, fe y el olor a tierra mojada. ¿Cómo había llegado la madre que sacrificó su juventud a esta humillación? Recordó su pequeño puesto de flores en el mercado de Tlalpan, donde pasaba 12 horas al día, sus manos ásperas como lija, pero su corazón siempre blando para su único hijo, Marcos, el niño al que le había dado hasta el último centavo para su educación, soñando con verlo triunfar, liberándolo de la vida humilde. Y Marcos había triunfado, al menos, monetariamente, casándose con Mónica, una mujer de una familia con dinero, que consideraba a Elena una reliquia vergonzosa. Si usted, comadre, cree que la justicia de Dios tarda, pero nunca olvida, y quiere ver cómo esta pobre mujer recupera su honor, y hace que esos ingratos paguen hasta el último gramo de su crueldad, suscríbase al canal, ahora mismo. Su apoyo es el único que me da fuerzas para contar esta historia hasta el final. El contraste entre la vida pasada de Elena y el presente era tan doloroso como una herida abierta. Todavía podía sentir el calor sofocante y pegajoso de las mañanas en el mercado. El aire vibraba con el grito de los vendedores, la música de mariachi que salía de una vieja grabadora y, sobre todo, el delicioso y reconfortante olor del atole de chocolate y los tamales rishonecos. Ese era su mundo, un mundo de dignidad sudorosa y honestidad sencilla. Ella no había heredado nada, todo lo había levantado con el lomo. Después de enviudar joven, se convirtió en madre y padre para Marcos, negándose lujos, vendiendo su pequeña joya familiar para pagar sus libros de texto. El pequeño departamento que había mantenido limpio y ordenado, cerca de Coyoacán, se había convertido en su santuario, pero también en un recordatorio constante de su origen humilde, un origen que Marcos y Mónica se esforzaban por olvidar. Cuando Marcos se casó, su ascenso social fue meteórico. Se mudaron a una casa enorme y fría, en un suburbio de lujo, lejos del ruido, pero también lejos del calor humano. Elena, por su parte, nunca se adaptó al silencio sepulcral de esa nueva colonia. Pero ella estaba allí por una sola razón: sus nietos. Eran 2 soles en su ocaso, 2 niños que dependían de su cariño genuino. Ya que Mónica estaba demasiado ocupada en el club social, o comprando ropa de diseñador, para notar sus necesidades reales. Elena era la cocinera, la niñera, la jardinera, la enfermera, la confident. Era la columna vertebral invisible de un hogar que la consideraba una sirvienta sin sueldo, pero con el título de abuela. El sacrificio era total. Ella vendió el pequeño departamento en Coyoacán, la única propiedad que poseía, para ayudar a Marcos a pagar un préstamo grande. Con ese dinero, Marcos y Mónica habían comprado muebles italianos y, sí, ese anillo, el mismo que ahora se había convertido en la soga alrededor del cuello de Elena, ella lo había hecho por la familia, por los nietos, creyendo que su esfuerzo le daría paz y respeto. Qué equivocada estaba. El veneno no se había derramado de golpe, había sido administrado gota a gota, sutilmente, a lo largo de los años. Mónica, con su sonrisa perfecta y condescendiente, era la maestra del desprecio velado. «Ay, Elena, ¿todavía usas esa blusa? Sabes que los colores de tu mercado simplemente no combinan con la paleta de la casa. ¿Podrías quedarte en la cocina cuando tenemos invitados? Tus historias, ya sabes, son un poco ruidosas». Mi suegra Ann, esa era Mónica. Nunca un insulto directo, siempre una observación teñida de superioridad. Criticaba el sabor de los frijoles de Elena por no ser gourmet, mientras Marcos, su propio hijo, miraba hacia otro lado, absorto en su teléfono, comprando la paz con su esposa, a expensas de la dignidad de su madre. La cocina, antes el lugar donde Elena se sentía poderosa, alimentando a su familia, se convirtió en su jaula. Debía cocinar, sí, pero siempre bajo la atenta vigilancia de Mónica, que ahora insistía en que Elena usara guantes de látex para no contaminar las superficies, como si el sudor de su esfuerzo fuera una enfermedad. El desprecio se extendía a los detalles más íntimos. Mónica había vaciado los armarios de Elena
y había tirado sus viejos suéteres de lana que olían a humedad de lluvia y a perfume de violetas secas. Los había reemplazado con ropa nueva, comprada en tiendas de segunda mano, pero que Mónica presentaba como uniformes para el hogar. Era su forma de marcar territorio, de recordarle a Elena que, a pesar de sus sacrificios, ella era la intrusa, la sirvienta de bajo costo que podía ser desechada en cualquier momento. Hubo una tarde particularmente cruel. Hacía solo 2 meses, cuando Mónica exhibía el anillo de diamantes ante sus amigas. Era una roca deslumbrante que ella giraba bajo la luz para maximizar el brillo. Elena estaba trapeando el suelo del comedor, sintiendo la humillación de su posición. Sí, es un diamante perfecto, no como esos cristalitos que encuentras en los joyeros de baratijas del centro, había dicho Mónica. Mirando directamente a Elena, a las amigas se rieron. Un sonido fino y cruel, que se clavó como agujas en el corazón de la anciana. Elena no dijo nada. Se tragó la bilis, apretó el mango del trapeador hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y se concentró en el olor a pino del limpiador, su único ancla en la realidad. La duda carcomía a Elena. ¿Debía aguantar? ¿Debía marcharse? ¿Reclamar lo poco que le quedaba de su vida? ¿Y buscar una habitación pequeña, lejos de ese lujo asfixiante? Pero, ¿y sus nietos? El pequeño Jorge y la dulce Sofía la necesitaban. Eran los únicos que la abrazaban sin reservas, que buscaban el refugio de sus faldas. Abandonarlos era abandonarse a sí misma. Comadre, si usted hubiera estado en el lugar de doña Elena, viéndose humillada día tras día, ¿qué hubiera hecho? ¿Aguantaría usted callada por amor a sus nietos? ¿O buscaría un camino para recuperar su dignidad? Aún a riesgo de perder ese contacto. Cuénteme aquí abajo en los comentarios, porque la verdad, la fuerza de Elena estaba al límite. El clima se volvió insostenible. La tensión, como una cuerda demasiado estirada, estaba a punto de romperse. Mónica, al parecer, se había aburrido de las microagresiones y había decidido dar el paso definitivo para deshacerse de la vieja que estorbaba su imagen de perfección social. El anillo se convirtió en el arma. El día de la acusación, la atmósfera en la casa había sido inusualmente tensa. Marcos y Mónica se preparaban para una cena importante de negocio. Mónica estaba frenética buscando el anillo, el que, según ella, era la pieza central de su ostentación. Elena, ocupada doblando ropa limpia en el cuarto de lavado, escuchaba los gritos histéricos de la nuera. ¿Se perdió? Marcos, ese anillo cuesta el enganche de un auto. Revisa las cosas de Elena. Solo ella ha estado en esta parte de la casa hoy, gritó Mónica. Y aunque Marcos intentó apaciguarla al principio, la histeria se contagió rápidamente. Marcos, siempre el cobarde, no pudo soportar el ataque de furia de su esposa, y rápidamente compró su versión de los hechos. Fueron al centro comercial, donde Elena había ido a comprar alimentos. Mónica la arrastró, insistiendo en que le mostrara el recibo del joyero, afirmando que Elena había ido a vender la joya. La escena se desarrolló en la sección de cajas rápidas. Mónica tomó la bolsa de tela de Elena, la que olía a cilantro y masa de maíz, y la vació sobre la banda transportadora, frente a la mirada atónita de la cajera y la fila detrás de ellas. La tragedia se consumó. Entre los mangos maduros y un par de calcetines de lana limpia, ahí estaban el anillo de diamantes, frío, brillante y absolutamente fuera de lugar. La vista del diamante contra el fondo de la bolsa de mercado era tan absurda que por un momento Elena pensó que era una pesadilla. Pero la voz de Mónica, triunfante y llena de rabia fingida, era real. «Lo sabía. Lo robaste, vieja. Después de todo lo que hicimos por ti, así nos pagas. Eres una desgracia. Una ladrona vulgar que no pudo dejar atrás su miseria». El golpe fue demoledor. La vergüenza pública la paralizó. Los murmullos de la gente, las luces de neón del supermercado, el rostro horrorizado del cajero. Todo se fundió en un dolor agudo y punzante. Ella no pudo hablar. Su boca se movía, intentando formar palabras de negación, pero el aire no le salía. El miedo la ahogaba. Ahí, en el centro de ese templo de consumo, su dignidad fue despojada, pisoteada y arrojada a la basura. Marcos, su hijo, solo se acercó para susurrarle al oído, con una frialdad que helaba la sangre: «Ahora sí, mamá. Lo arruinaste todo. No te voy a ayudar. Pero la maldad tiene un límite. Y la arrogancia de los culpables es, a menudo, su peor enemigo». Mientras Elena era llevada a la oficina de seguridad para esperar a la policía, sintiéndose el ser más miserable y solo del universo,
una pequeña semilla de resistencia empezó a germinar, no en su fuerza física, sino en su fe inquebrantable. Ella era creyente, y sabía que el ojo que todo lo ve no le permitiría ser condenada por algo que no hizo. En la oficina de seguridad, un joven guardia, cuyo rostro recordaba vagamente a un muchacho que ella había conocido en el mercado, hacía años, la miraba con una mezcla de lástima e incomodidad. Él no estaba convencido. Los ladrones de tiendas no suelen robar joyas y luego esconderlas entre la ropa limpia y las cebollas. Eso era demasiado burdo. El guardia, que se llamaba Ricardo, fue llamado a buscar los informes de la cámara de seguridad para el área de cajas. Marcos y Mónica estaban presionando al gerente de la tienda para que se apresuraran con la denuncia, exigiendo que se viera solo el momento de la captura. Ellos querían que la historia terminara ahí. Anciana ladrona. Sorprendada infragante . Lo que Marcos y Mónica no sabían es que su complacencia y prisa los había llevado a cometer un error fundamental. Asumieron que la única cámara relevante era la que apuntaba directamente a la banda transportadora. Asumieron que en el caos del evento, nadie revisaría las grabaciones previas. Pero el guardia Ricardo, en un acto de empatía simple, o quizás de pura curiosidad, empezó a retroceder en el tiempo. Elena, sentada en una silla de plástico duro, sin que nadie la vigilara de cerca, vio el monitor que estaba volteado hacia la pared. Vio a Ricardo fruncir el ceño, buscando el metraje de la media hora anterior. Ella no podía ver la imagen, pero pudo ver la reacción del joven en una leve inhalación de asombro. Ricardo se concentró en un ángulo de cámara específico, uno que monitoreaba una estantería de dulces cerca de la caja. Este ángulo no mostraba la banda transportadora, sino el lado de la caja y el codo del cliente anterior. Mientras Mónica estaba creando el alboroto inicial sobre la pérdida del anillo, ella se había acercado demasiado al límite de la cámara lateral. Elena se levantó lentamente, sus rodillas temblando, se acercó al guardia, que estaba tan concentrado que no notó su presencia. «Hijo, por favor, déjeme ver». En su voz era apenas un susurro. Ricardo dudó, pero la desesperación digna en los ojos de la anciana era imposible de ignorar. Volteó la pantalla hacia ella y rebobinó unos segundos. Lo que vio Elena no fue el anillo siendo robado, sino un movimiento fugaz e increíblemente revelador. Era solo un instante, un flash en la mano de Mónica. Mientras fingía buscar su billetera, se acercaba a la bolsa de tela de Elena. No se veía el anillo directamente, pero se veía el gesto, la manipulación sutil de los objetos. Justo antes de que ella empezara a gritar, ella no había robado el anillo. «¡Mónica! Lo había puesto allí». El aire se le escapó de los pulmones. No era solo la prueba de su inocencia, era la confirmación de la traición más vil, de la planificación fría y calculada para destruirla. En ese momento, la tristeza dio paso a una ira glacial y firme. Ellos habían cometido el error de subestimar su inteligencia y la tecnología que, irónicamente, se había convertido en su testigo. Si usted quiere ver a estos ingratos pagar por cada lágrima y cada humillación que le hicieron a doña Elena, y quiere ver cómo la cámara revela toda la verdad, deje su like ahora mismo. La verdad está a punto de salir a la luz, y será devastadora. Y de pronto, el silencio en esa sala de vigilancia se hizo más pesado que el plomo, tan denso que casi se podía masticar. No era un silencio de paz, sino el preludio del estallido, el instante exacto en que la vida entera de doña Elvira y de sus verdugos se redefiniría para siempre. La imagen en el monitor, captada por esa cámara de seguridad, oculta que nadie creyó que funcionaría, congeló el tiempo en el momento más traicionero. Ahí estaba, con una claridad irrefutable, no la señora Isabella, la matriarca déspota que había orquestado el drama, sino su hija, la joven y malcriada Sofía. Sofía se acercaba a la mesa de servicio, donde Elvira, en el flashback del video, estaba terminando de envolver las sobras para llevar a su casa. El rostro de Sofía era una máscara de dulzura calculada, esa sonrisa falsa que usa la gente rica cuando finge empatía. Ella se inclinó, aparentemente para preguntarle algo trivial sobre la cena, pero la mano que mantenía oculta, la que sostenía el destello frío del diamante robado, se movió con una rapidez ensayada. En un abrir y cerrar de ojos, con la destreza de una prestidigitadora entrenada para el mal, Sofía dejó caer el anillo en el interior de la bolsa de mercado de doña Elvira, justo entre el paquete de tortillas y el tupper con frijoles refritos. El video
No mentía, era la prueba del crimen, de la vileza, de la conspiración más cruel jamás tramada contra una mujer honrada. Elvira, viendo la escena en tiempo real, sintió como el aire se le iba de los pulmones. No era solo la confirmación de la mentira, sino la visualización de la maldad pura que la había llevado a la ruina. Sus lágrimas, que ya habían sido derramadas por la vergüenza, ahora eran lágrimas de rabia y vindicación. Si usted cree que la justicia de Dios tarda, pero nunca falla, si usted ha sentido el puñal de la traición y espera el momento de la verdad, suscríbase ahora mismo al canal, para no perderse ni un segundo de cómo esta historia de vileza termina y cómo la dignidad de doña Elvira es restaurada. Ese video tan frío y objetivo contrastaba con la calidez brutal de la vida que Elvira había construido con esfuerzo. Su hogar, allá en la colonia Ajusco, olía a chile pasilla, a comino y a ese delicioso aroma de masa de maíz recién cocida que impregna las mañanas de la Ciudad de México. Elvira se levantaba cuando aún la luna no se había escondido del todo, y caminaba kilómetros. Sus manos, rugosas y marcadas por décadas de fregar pisos ajenos y amasar tortillas para alimentar a su familia, eran el testimonio vivo de su sacrificio. Ella trabajaba con el único fin de que sus nietos pudieran tener un plato caliente y, quizás, el uniforme completo para ir a la escuela. Ese era su motor, su única ambición, la decencia forjada en el sudor. Y esa decencia era precisamente lo que la familia Moncada, la familia para la que trabajaba, despreciaba. Para ellos, Elvira era invisible, una pieza de mobiliario que limpiaba otras piezas de mobiliario. El veneno de la humillación se había infiltrado lentamente en la vida de Elvira, no solo con el robo final del anillo, sino con miles de pequeñas puñaladas diarias. Elvira, asegúrate de que esa carne no toque mi plato de plata. No queremos contaminaciones, le decía la señora Isabella, con un tono que hacía que la palabra contaminación sonara a lepra, o cuando la obligaban a usar un juego de cubiertos de plástico en la cocina. Mientras la familia comía en porcelana fina, constantemente revisaban la basura que ella sacaba buscando un gestus, comidau, sino alguna prueba que justificara el desprecio que sentían por la gente pobre. Le tiraban monedas al suelo, como si ella fuera un animal de circo, y se reían cuando, por pudor y por no crear conflicto, ella las recogía. La gota que colmó el vaso fue la última, la acusación directa de robo. Elvira aguantó todo. Tragó el orgullo y el veneno, solo por la imagen de sus nietos, durmiendo pacíficamente en la humilde casa que ella mantenía, con sus 15 horas diarias de trabajo. Era una agonía moral diaria. Comadre, ¿qué habría hecho usted en mi lugar? ¿Hubiera aguantado callada por sus nietos y por la necesidad? ¿O habría explotado ante la primera ofensa, arriesgando el plato de comida? Cuénteme aquí en los comentarios. Quiero leer su corazón. El clímax de esa agonía se había producido el martes pasado, en el día de la acusación. La señora Isabela no había perdido tiempo. Había reunido a los pocos empleados que quedaban, a su esposo y a un guardia de seguridad privado. Elvira estaba justo afuera de la despensa, cuando Isabella, con una voz que cortaba el aire como un cuchillo helado, gritó: «Ahí está la ladrona, la que nos ha robado nuestro anillo de la abuela, el que vale más que toda su miserable vida». A la humillación pública fue total. El guardia la sometió, revisó su bolso delante de todos, y cuando el diamante brilló al pie de los frijoles, el mundo de Elvira se desmoronó. Ella gritó su inocencia, juró por el alma de su madre, pero nadie la escuchó. Las caras de los Moncada eran de triunfo cruel, de justificación de su superioridad moral y económica. La vergüenza la envolvió, más espesa y sofocante que la niebla de la mañana. Se sintió sola, un insecto aplastado por la bota de la riqueza, mientras las risas y los susurros se elevaban alrededor de ella como un coro macabro. Pero la fe de Elvira, forjada en años de miseria y plegarias, no se rompió del todo. En medio de la desesperación en la comisaría, cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió la virada. Su hijo, un joven trabajador de limpieza en un hotel cercano, recordó haber instalado hacía meses una mini cámara de vigilancia en la sala de estar de los Moncada, una que había quedado olvidada tras una remodelación. Una cámara que Elvira ni siquiera sabía que existía, y que la familia, en su arrogancia, jamás pensó en revisar. El hijo recuperó el material de la cámara, después de convencer a un amigo técnico. Y ahí, en el monitor polvoriento de una vieja computadora, Elvira y su hijo presenciaron,
El error fatal de los Moncada a la prueba oculta. El video de Sofía, la hija, dejando caer el anillo. Elvira sintió una descarga eléctrica. No era solo su libertad, era la reivindicación de su honra. La rabia se transformó en una calma fría y calculada. Ya no era la mujer asustada, era la depositaria de la verdad. Ella sabía que la justicia humana a menudo era lenta y corrupta, pero con esa prueba en mano, la justicia divina estaba a su servicio. Elvira no fue por la venganza barata, fue por la justicia total. Llamó a las autoridades, a la prensa local, sabiendo que la notoriedad era el peor castigo para esa gente de alta sociedad, y convocó a los Moncada a una reunión urgente en la mansión, bajo el pretexto de devolverles unas llaves y pedir clemencia. El ambiente en la sala de estar era opresivo, cargado de la falsa superioridad de los Moncada. La señora Isabella, altiva, esperaba el arrastre y la súplica de la pobre mujer. No sabían que estaban a punto de presenciar su propia caída en picada. Si usted quiere ver cómo estos ingratos pagan hasta el último centavo por lo que le hicieron a una mujer honesta, deje su like ahora mismo, porque la justicia está a punto de servirse fría. La reunión comenzó con la prepotencia habitual. Isabella le ofreció a Elvira un billete arrugado, como limosna, pidiéndole que retirara la demanda de difamación que Elvira había interpuesto sutilmente. Toma esto, y olvídate, Elvira, sabes que estas cosas pasan, pero tú también tienes que aprender tu lugar. Dello, Isabela, con un aire de benevolencia condescendiente. Fue entonces que Elvira se puso de pie, no con la sumisión de una sirvienta, sino con la autoridad de quien porta la verdad. Detrás de ella, 2 policías uniformados y una persona de la fiscalía entraron silenciosamente, y al mismo tiempo, las luces de la sala se atenuaron, y el proyector que Elvira había preparado se encendió, apuntando a la pared blanca. La justicia divina llegó en forma de imagen de video. La sala de estar se llenó del sonido amplificado del video. Los Moncada observaron, primero con confusión, luego con horror paralizante, como su hija Sofía realizaba la maniobra criminal. Se escuchó el golpe suave y metálico del anillo cayendo en la bolsa de Elvira. La boca de la señora Isabella se abrió en un grito mudo de negación. Sofía se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. La verdad fue una explosión. Los policías procedieron inmediatamente con las órdenes de arresto, no solo contra Sofía, por robo y falsificación de pruebas, sino contra Isabella por complicidad y difamación. El escándalo no tardó en estallar. Los reporteros, que esperaban afuera por una llamada discreta del abogado de Elvira, inundaron la calle. En cuestión de horas, la familia Moncada se convirtió en el hazmerreír y el escarnio de la élite mexicana. Sus cuentas bancarias fueron congeladas mientras se iniciaba una investigación por posible lavado de dinero, descubriendo irregularidades que la fiscalía no tardó en explotar. Perdieron el dinero, la imagen y, lo más doloroso para ellos, la libertad y el prestigio social. Un año después, la ruina era total. Sofía enfrentaba una sentencia de prisión, y los Moncada habían perdido casi todos sus bienes. Fue en ese punto bajo, cuando lo habían perdido todo, y sus vidas de lujos eran un recuerdo amargo, que buscaron a Elvira. La encontraron en su pequeña casa, ahora un poco más digna, con un pequeño negocio de comida casera. Vinieron, con los ojos hinchados y el vestuario deteriorado. El señor Moncada, antes tan arrogante, se postró ante ella. Pidieron perdón. Un perdón que sonaba desesperado y vacío, motivado por la esperanza de que Elvira intercediera por su hija. Elvira los miró, con la serenidad de quien ya no teme nada. Ella había perdonado a Dios, mucho antes de que ellos se arrodillaran, porque su fe le enseñó que el rencor solo envenena al que lo siente. Pero el perdón de Elvira no vino sin dignidad. Les perdono el daño que me hicieron en mi espíritu, dijo Elvira, con una voz suave pero firme. Les perdono por el dolor y la humillación. Yo les deseo que encuentren paz en su penitencia, pero mi perdón es espiritual, no legal. Lo que mi familia ha sufrido, nadie me lo puede devolver. Ustedes eligieron el camino de la maldad, y ahora tienen que caminar por él. Yo no retiraré mi testimonio. Cada uno debe cosechar lo que sembró. Elvira se dio la vuelta y se dedicó a su cocina. Su vida era pequeña, pero rica en verdad y paz. El epílogo fue bendecido, con la indemnización que recibió por difamación y el apoyo de la gente de su colonia. Abrió un negocio que prosperó. Sus nietos estudiaron. Elvira nunca más tuvo que aguantar humillaciones por un sueldo. La paz
llenó su alma. Ella había perdido un anillo, pero había ganado algo mucho más valioso, a la confirmación de que la honestidad, aunque sea pisoteada por la arrogancia, siempre triunfa al final. Y así, con el olor a tortillas frescas y la conciencia tranquila, doña Elvira cerró ese capítulo doloroso, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en diamantes, sino en la dignidad inquebrantable del corazón.